Bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo episodio de nuestra serie La Cábala Ancestral. Soy Pablo. En este episodio exploraremos una fascinante conexión: la integración entre la Cábala ancestral y el chamanismo de Carlos Castaneda y su maestro, Don Juan Matus. Aunque estas dos tradiciones provienen de contextos diferentes y parecen hablar distintos idiomas simbólicos, comparten una profunda búsqueda común: la liberación del espíritu, el control del ego y la conexión con dimensiones más elevadas de la realidad. Hoy navegaremos por los conceptos del árbol de la vida, de la Cábala y el universo chamánico de Castaneda, mostrando cómo, aunque las palabras sean distintas, el propósito esencial es el mismo. Es una unificación conceptual que nos recuerda que la verdadera sabiduría espiritual no tiene fronteras y que todos los caminos llevan, de una u otra manera, al mismo lugar de trascendencia y unidad. En el centro de las enseñanzas del chamanismo de Don Juan encontramos la idea del tonal y el nahual. El tonal es aquello que conocemos, lo que podemos percibir con los sentidos, lo que nuestra mente racional puede entender. Mientras tanto, el nahual es la dimensión oculta, lo inexplicable, el misterio del universo que no se puede abarcar con la lógica. En la Cábala, el árbol de la vida es un mapa de realidades múltiples que va desde Malkut, la dimensión terrenal, hasta Keter, la luz infinita que nos conecta con lo divino. ¿No es acaso el viaje del nahual el mismo que el del cabalista que asciende por el árbol de la vida? Ambas tradiciones nos hablan de la necesidad de trascender nuestra percepción común y adentrarnos en lo desconocido, en aquello que está más allá de los sentidos y del ego. En el árbol de la vida encontramos Geburah, la esfera de la fuerza y la disciplina, que representa la capacidad de controlar nuestros impulsos y nuestras sombras. En el chamanismo, Don Juan habla del guerrero, aquel que se enfrenta a sí mismo, que no tiene miedo de mirar sus debilidades y que practica la impecabilidad en cada acto. Geburah y el guerrero espiritual de Castaneda hablan de lo mismo, de la necesidad de enfrentar nuestros miedos y ser disciplinados para poder acceder a niveles más elevados del ser. El guerrero no es solo un luchador, es, sobre todo, alguien que ha vencido el ego y ha aprendido a vivir en el presente, libre de ataduras. En el chamanismo, el concepto de ensueño nos invita a ir más allá de la realidad cotidiana. Ensoñar es aprender a soñar despiertos, a explorar el mundo del nahual mientras estamos conscientes. De manera similar, en la Cábala, la Sefirá Yesod está relacionada con el mundo de los sueños y del inconsciente. Yesod es el portal entre el mundo físico y los niveles más sutiles de la realidad. Tanto en el ensueño como en Yesod, el propósito es romper las barreras de lo que consideramos posible y conectar con lo invisible. Para Don Juan, el ensueño es un acto de poder, una forma de aprender a controlar nuestra percepción y de darnos cuenta de que el mundo tal como lo conocemos es solo una pequeña parte de una realidad mucho más vasta.
En la Cábala, Yesod es también el portal donde descubrimos que lo que vemos es solo una manifestación de algo más profundo y nos invita a conectar con esas realidades ocultas. Otra conexión importante entre estas dos tradiciones es el concepto de la voluntad y el poder personal. En la Cábala, Tiferet es el centro del árbol de la vida, el lugar donde el ser humano puede alinearse con la voluntad divina y experimentar la armonía interior. Tiferet es donde el humano y lo divino se encuentran, donde nuestra voluntad se convierte en un reflejo del propósito universal. Por otro lado, el chamanismo de Castaneda nos habla del poder personal y de la intención. Para el guerrero, la intención no es simplemente un deseo, es una energía que conecta al individuo con el universo. La voluntad impecable es aquella que actúa en armonía con el universo, permitiendo al guerrero cruzar las fronteras del tonal y acceder al nahual. En ambas tradiciones, la voluntad es la herramienta que permite al ser humano conectar con la totalidad, con el propósito más elevado. La intención pura y alineada con lo divino es lo que permite crear nuestra realidad y vivir desde un estado de profunda conexión espiritual. Finalmente, quiero hablarles sobre el concepto del desapego. En el árbol de la vida, el ascenso hacia las sefirás superiores requiere que dejemos atrás las limitaciones de Malkut, que aprendamos a desapegarnos de lo material para poder conectarnos con lo espiritual. Es un proceso de purificación, de dejar atrás lo superficial para conectar con lo eterno. En el chamanismo, la práctica de la recapitulación es un acto de desapego. Implica revisar todas nuestras experiencias, liberarnos de los lazos emocionales y mentales que nos atan y así recuperar nuestra energía. Para el guerrero, el desapego es esencial para poder acceder al nahual, para poder ser verdaderamente libres. En ambas tradiciones, el desapego del mundo material es una etapa crucial para alcanzar la liberación del espíritu. No se trata de rechazar lo material, sino de no estar apegados a él, de entender que lo físico es solo una parte de una realidad mucho más amplia. Queridos oyentes, la cábala ancestral y el chamanismo de Castaneda y Don Juan son dos caminos que, aunque expresados de formas diferentes, nos llevan al mismo destino: la liberación del espíritu, la conexión con el todo y la experiencia de una realidad multidimensional que va más allá de lo que vemos con nuestros ojos. Ya sea a través del árbol de la vida o del viaje del guerrero hacia el nahual, el mensaje es el mismo. Debemos trascender el ego, expandir nuestra percepción y descubrir que somos más de lo que creíamos ser. Somos seres espirituales viviendo en una experiencia humana, y nuestra verdadera naturaleza reside en la unidad con el espíritu. Les invito a reflexionar sobre estas enseñanzas y aplicarlas en sus vidas, a ser los guerreros de su propia existencia, a explorar las dimensiones ocultas y a vivir desde la intención pura y la voluntad alineada con lo divino. Porque, al final, todos los caminos nos llevan al mismo lugar: la unidad y la libertad del espíritu.
Gracias por acompañarnos en este viaje de exploración y descubrimiento. Espero que este episodio les haya mostrado que más allá de las palabras y las culturas, todos buscamos lo mismo: el conocimiento de nuestra verdadera esencia y la liberación del espíritu. Hasta la próxima, queridos buscadores, y que su camino hacia la verdad y la libertad esté siempre iluminado por la luz del espíritu.